Ahora, porque fue un caso que llamó mucho la atención. Muchísimo. Un caso... En realidad no debería. No debería. Pero lamentablemente en esta agenda política plagada de hechos de corrupción, de sobreprecios, de políticos que se enriquecen ilícitamente, cuando nos enteramos que se devolvió dinero, porque vos fijate, la matriz de corrupción es tal que para hacer una obra ya de antemano le otorgan a ese intendente varios millones de pesos por encima de lo que él necesitaba para hacerla. ¿Para qué estamos viendo la imagen del intendente que se largó a llorar en un momento? El intendente devolvió plata que se había sobrefacturado. Sí, que habían sobreprecios, los famosos sobreprecios de obra pública, claro. Dijo, no, pero... ¿Cuántos millones eran? Eran como 10 13, millones. ¿no? 13 millones de pesos. 13 millones. Está, hay un diputado provincial, ¿cómo le va? Sergio, y está Ariel Fiorito, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, buenas noches, Santiago. La excepción a la regla y debería ser al revés, sí. Sí, la verdad es que sí, que debería ser así, no debería ser noticia. Y fue noticia en todo el país. Estuvo hoy Darío convocado por todos los medios nacionales y la verdad que solamente por hacer lo que tenía que hacer. Lo llamó hoy a la tarde el presidente Macri para felicitarlo. ¿En qué momento se da cuenta él de la irregularidad? El intendente, cuando hizo su campaña, prometió que cuando asumiera iba a hacer una auditoría sobre la gestión anterior. Lo primero que detecta la auditoría es una obra de pavimento con un sobreprecio de unos 15 millones de pesos. Una obra que costó realmente, por la auditoría técnica, se comprobó que costó 5.400.000 pesos. El Ministerio de Debido había enviado al municipio primero 8.600.000 y después 13 millones para completar los 21. Hace un punto ahí porque siempre todo vuelve a la obra pública. ¿Ustedes se dieron cuenta? Es increíble. Sí, Mariano. Te doy un dato porque también estoy tratando de mirar por organismos públicos y el Estado Nacional sobre cosas que pasaron como las de Entre Ríos y vinculamos a veces o hablamos de la corrupción como si fuera un tema en sí mismo y no es un tema en sí mismo. En el último año se dejaron de construir 8.360 obras públicas en el último año de la gestión de Cristina Kirchner, según datos del Ministerio del Interior y Obras Públicas. En los últimos 3 años se dejaron de construir 800 obras viales que tienen demoras de meses y meses sin construcción. Entre ellas las de las Orbaez, que varias de ellas fueron sobrefacturadas y cobró varios millones más de lo que tendría que haber cobrado por los tramos que hizo, como por ejemplo Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia. En los últimos meses también se dejaron de construir 56 obras ferroviarias. Esto también tiene que ver con la corrupción, porque al mismo tiempo se pagaban 280.000 millones de pesos en subsidios a la energía, al gas, a la luz, a los transportes. Es decir, se iba el gasto público en subsidios que están cuestionados. Alguna vez habrá que investigar cómo se dieron esos subsidios. Se iba plata en gasto público, se emitió dinero a lo pavote en la Argentina con 45% de aumento de emisión monetaria en el último año, corte a diciembre del 2015. Y sin embargo, así todo, esa plata no iba a la obra pública. ¿A dónde iba esa plata? Esto es lo que hay que revisar y lo que hay que poner en la balanza cuando se analizan los temas de corrupción. Es decir, no estamos hablando de plata que viene del cielo y se va por arte de magia a los bolsillos de alguien. Estamos hablando de obras que no se hacen. Nivel de empleo, porque, Mariano, esos contratos impagos son la explicación de que la más alta incidencia de desempleo son los del sector de la construcción por la caída de los contratos de obra pública que venían arrastrando una deuda que obligaba a paralizar las obras. Entonces ahí es donde se asocia la corrupción directamente con el desempleo. Por eso la apuesta ahora es a reactivar la construcción, que se vuelvan a reactivar todos los expedientes paralizados, que empiece nueva obra y que se vuelva a recuperar el plan. A ver, Ariel, contame un poco acerca de cuando ustedes se dan cuenta que habían girado casi 15 millones de pesos más. Nosotros con Darío nos enteramos por la empresa que quería cobrar, porque nos llaman a nuestra oficina a decirle que le paguemos el monto de plata que le debíamos y nosotros no sabíamos que no habían entrado en las arcas, en la cuenta bancaria del municipio. Bueno, a partir de ahí ya la auditoría nos había alertado sobre este tema. Bueno, empezamos a trabajar en devolver la plata desde el primer momento, digamos. Sí, hay algo que tanto Darío como todo el equipo que trabajábamos con él, nunca se dudó en devolver esa plata que empezamos a saber que era de más,
lo que se estaba Pero pagando. perdón, Benedetti es el intendente actual. Tiene, por supuesto, la obligación cualquiera, como dice Santiago, lo aplaudimos en la Argentina porque es todo corrupción, entonces lo natural es que roben y lo antinatural es que devuelvan. Esos 13 millones supuestamente, ¿para dónde iban? ¿Al bolsillo del intendente? Porque acá todo tiene un retorno. Obviamente. Ese es el tema. ¿Se sabe, la auditoría investigó ese dinero dónde iba? El convenio estaba firmado, obviamente nosotros lo heredamos firmado, de que la plata entraba al municipio, el municipio automáticamente tenía que girársela a la empresa constructora de esas 14 cuadras. Ajá. Cuando nos llega a nosotros, esta empresa nos llama... Perdón, ¿eran 14 cuadras la totalidad? Sí, estaba hecha la obra, se entregó en noviembre, en octubre, antes de las elecciones. Antes de las elecciones, claro. Exactamente. Como Y la todos. hicieron. La plata estaba La obra estaba terminada, habían entregado esos 8.600.000 primero, faltaba esta cuota de 12 millones y bueno... ¿Cuál es el presupuesto inicial? 21 millones... No, el presupuesto total. 21 millones 600. menos ¿Y 3. cuánto se estima que salía la obra en realidad? Bueno, en el peritaje que se llevó adelante, que se contrató a ingenieros, se dedican a hacer obviamente estas obras, ingenieros civiles, avalado por el Colegio de Ingenieros, determinó que la obra valía 5.400.000 pesos. Entonces, O sea, bueno... 17 millones de más. Exactamente. 4 obras se hacían, la De misma obra. hecho, se hizo una presentación judicial penal por el deber de funcionario público y una administrativa para determinar el monto que aún se ha pagado ya de más, ¿no? Ujú. ¿Se hacía con fondos nacionales? Sí. Con fondos nacionales. El municipio firmó un acuerdo con el Ministerio del Interior, que bueno, en ese momento era debido, digamos, y los fondos llegaron al municipio y el municipio era el que debía encargarse de gestionar la obra, contratar, la obra se llamó a concurso de precio, no se llamó a licitación pública. La ley municipal dice que una obra de más de 250.000 pesos hay que llamar sí o sí a licitación pública. Nunca hubo licitaciones para hacer esta hubo 14 concurso cuadras. de Un simple concurso de precio por la cual se invitó a participar a empresas de que todos creemos que fueron dirigidas, digamos, que se sabía que son empresas que ni siquiera son de la zona, son empresas que están más ¿De cerca dónde es la empresa que hizo esto? de la ciudad de Paraná. El pueblo nuestro, La Roque, está en el departamento de Gualeguaychú, al sur de la provincia. O sea, todo indicaría Victoria que es. se dirigió por un simple concurso de precios, se dirigió... Ahora, imaginen por un momento lo que son las sumas, si para hacer estas simples 14 cuadras, porque para una obra no se sabe ¿Cuál es nada, el 60? la sobrefacturación fue de casi 15 millones de pesos. Sí, Fue el sin triple, palabras. ¿no? Y todavía tienen que devolver 3 millones, porque sí. es decir, si se le pagó 8 millones, la obra valía 5, tendrían que devolver Sí, no, pero 3 se hace... Así que ustedes, volviendo a Ariel, ustedes empezaron a notar algo raro cuando bien que la empresa les empezaba a reclamar este dinero. Claro, cuando fuimos al convenio, bueno, decía así que la empresa solo podía cobrar si la nación giraba esa plata. Si no, el municipio no le debía plata a la empresa. Obviamente, bueno, cuando detectamos esto, ya la auditoría estaba en marcha, porque obviamente la auditoría arrancó el 11 de diciembre y la auditoría no había alertado sobre este caso en puntual. Entonces, bueno, frenamos el pago hasta que la auditoría se expidió. Bueno, obviamente se expidió con toda esta pericia y todo este sobreprecio. Y de ahí en más, bueno, tuvimos que empezar a tramitar con el Ministerio del Interior, que bueno, la verdad que Frigerio ahí puso lo suyo porque es un caso inédito en Argentina, nadie ha devuelto, así que no había una formalidad para devolver plata al Ministerio. Hemos llevado adelante negociaciones para encuadrar ese acuerdo lo más legal posible. ¿Y el exintendente qué es de la vida del señor este que hizo mal los cálculos o que fue cómplice tal vez de un retorno? ¿Qué se sabe de este hombre? No, el exintendente es un vecino de La Roque que vive ahí. Sí, pero tiene una responsabilidad, porque si Pero yo no soy solo intendente... La denuncia el penal. funcionario. Ah, bueno. Justamente la matriz de corrupción se ve en chiquito en esta muestra porque es, si no me equivoco, ustedes me corregirán, el ex intendente, el presidente del Consejo Deliberante y un tercer funcionario. Secretario de Gobierno. Y el secretario de Gobierno, porque para que la corrupción, digamos, se articule, tienen que haber varias patas. Por ejemplo, en el Consejo Deliberante, que imagino habrá aprobado la obra. Yo escuché también, no sé si es correcto, que durante la campaña se anunció esta obra de pavimentación y demás por 21 millones de pesos. Sí, la obra en realidad, el costo de la obra, el concurso de precios fue por 21.600.000 pesos. Y costaba 5, con 5 se hacía. Con 5 se hacía, con 5 millones se hacía. Fue una obra que se hizo entre las elecciones PASO y la general. Todo indicaría que la intención era intentar revertir un resultado que estaba cantado.
Muchas gracias por estar, Ariel y Sergio, muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Y bueno, los felicitamos. Uno no debería felicitar por estas cosas porque es lo que debe ser, pero bueno, así estamos. Vamos directamente a otro tema que tiene que ver con la ley antidespidos.